bienvenidos a la presentación del libro Literatura Asturiana, Identidad y Nación, editado por Escurriz Astur, la colección de ensayo. Tiene la palabra en primer lugar Lucía Fernández Marqués, directora de la editorial Escurriz Astur. Hola, buenas tardes. En Escurriz Astur centrámonos mucho en temas de ensayo, en temas pues, que interesen en general a Asturias, a la nación asturiana, y dedicamos un poquillo menos a la novela porque pensamos que hay muchas ideas, muchas cosas que es importante decir y que es importante de ser escritas. Por eso enfocamos un poquillín en este tipo de trabajos que no se ven tanto igual en otras líneas. Hay una frase abondo conocida de Che que llega que asigna como hay gente que lucha, dedica unos días de su vida a luchar, son importantes, luchan en momentos clave. Hay personas que dedican unos años de la su vida a luchar, son necesarios, sin ellos las cosas no avanzarían. Hay otras personas, hay gente, muy pocos, que luchan toda una vida, son imprescindibles. Para Asturias ya es imprescindible gente como este hombre que año tras año, y no importa que no haya sofitos que otros tienen ni caminos planchados con alfombres por otro tipo de intereses, y no importa que pongan torres o que cueste o que tenga que mover él personalmente todo, sigue para adelante haciendo cosas, no solo escribiendo, sino moviendo, trabajando, haciendo, digamos, una labor casi que integral en defensa de Asturias, de la nación, de la literatura, daquel que, como se puede ver en este libro, y un todo un conjunto, una globalidad que no podemos apartar. Este libro en concreto recuelle las intervenciones que se hicieron en una junta de escritores para un par de años, una como esta, en la que se hablaron cosas verdaderamente interesantes, salieron temas, como decían antes, dignos de ser recogidos, dignos de ser escritos y de ser falados. Coméntanos tú un poquitín, si hay la revisión de este libro, coméntanos un poquitín la tuya. Bueno, pues el contenido ya sabéis lo que llegue, los que estuvisteis ahí 2 años en Villa Magdalena, y bueno, la verdad yo como organizador, pues yo siempre pregunto, bueno, ¿qué tema queréis? Y bueno, como nadie me dice nada, pues bueno, siempre escuello yo los lemes, y bueno, literatura asturiana, identidad y nación, y era un tema polémico. Yo ya sabía que iba a meterme en problemas con este tema, con el tema de nación, pero bueno, yo pienso que hay que debatirlo, ¿no? Para eso ya la polémica llega bueno, ¿no? Debatir sobre el agua, pues no, todo el mundo estamos de acuerdo que es muy bueno, pero yo pienso que temas de debate, pues hay que buscar temas de debate donde pueda haber confrontación de ideas, y eso es lo enriquecedor. Entonces, bueno, pues apetecíame este tema, ¿no?, de la identidad y nación. Y bueno, coincidía el año 2008, hay 2 años, coincidía con con el 2010, perdón, 2008 fue 4 años, con el 1100 aniversario de la proclamación de Fruela II. Entonces, bueno, y el 1100 aniversario de la Casa de les Ábates, de la Catedral de Oviedo, bueno, del reinado de Fruela II, que hay un poco el origen de son los límites actuales de Asturias, el río Eo, la divisoria de aguas. Entonces, bueno, pareceme un poco recordar aquello de la división del reino de Alfonso III, la proclamación hubo de Fruela II en el año 910, cuando muere Alfonso III, que bueno, pienso que ya era el año adecuado para dedicarlo a la nación. Si tenemos una, pues será nuestra, Asturias. Y este trabajo que yo hice del rey Fruela II, pues bueno, yo lo tenía ya, y bueno, qué mejor presentarlo en una jornada sobre literatura y nación y debatir sobre si podemos los escritores usar la historia de Asturias, la historia de nuestro país o de nuestra provincia, como queramos llamarla, para crear literatura. Bueno, a mí me gusta mucho la historia y hay libros de historia, pero a mí me gustaría meterme en la escritura literaria de la historia o fantasear con la historia, ¿no? Esto es un tema guapo para debatir, pero bueno, y por eso el tema de dedicar esos jornales a lo que es la nación, la identidad, y cómo eso podemos los escritores inspirarnos y hacer temas literarios o poéticos o teatrales, pues sobre la historia de Asturias, en concreto, bueno, de la monarquía, de los reyes o
posterior, donde se formó Asturias, ¿no? Yo reivindico siempre el reino de Asturias, que es lo que tenemos ahora. El nombre de Asturias viene del reino, no viene de los romanos ni de los godos, sino que es gracias al reino de Asturias que la tierra conservó el nombre. Conservamos también la bandera, la cruz de la victoria, el escudo de Alfonso III, por lo tanto, y ahí donde nace Asturias políticamente, bueno, con Pelayo, no exactamente antes con la división eclesiástica, aunque también con la división eclesiástica del siglo V ya existía Asturias como concepto político de tierra, pero políticamente lo que da poder político, entidad política a Asturias es el reino de Asturias. Bueno, pues en 1910 recordábamos la figura de Froilaz II, que es uno de los trabajos que yo presenté y me parece que publicaron y con vosotros, y de ahí el título que yo escogí era de Identidad y Nación. Esta ocasión yo como organizador lo que hice fue simplemente convidemos a Dorita García como escritora convidada, ya la tenemos aquí, gracias Dorita por participar, que siempre llamamos a alguien un poco obligado, sabéis que somos probes, no damos mucha más cosa, aunque luego te diré, tenemos aquí el diploma tuyo que nos olvidamos de darte ahí 2 años. Aquí te lo daremos, quedó ahí, marché para casa con él, venga, no lo dimos. Pero poco más damos, obligar a la gente a que venga a hablar de un tema como la nación, tan controvertido, pues la verdad es que no tenemos tiempos como para pedir tanto a la gente. Entonces, bueno, hicimos la convocatoria, tuvimos meses mandando la convocatoria, y un poco la gente que respondió a la convocatoria fue la gente que está en el libro. Tengo que reconocer que yo de los años que menos gente participó en la Junta de Escritores. Yo creo que yo también un poco debió al título, el tema de la identidad y nación. Tampoco mucha gente se animó a participar. Por lo tanto, el resto de gente que veis es gente que un poco voluntariamente, a excepción de Dorita, que un poco la obligamos entre todos a venir, como escritora invitada, que conste. Los demás participantes, digamos, no fueron obligados por el organizador, sino que voluntariamente decidieron por su propia voluntad apuntarse a la Junta de Escritores 2010 y tratarse una identidad y nación. Por lo tanto, yo tenía que andarme con cuidado, porque sabía que el tema ya era polémico y no se podía tampoco obligar a nadie a que participara, sino que tenía que ser una cosa espontánea de la gente. Y por tanto quiero darles gracias a la gente que participó y que colaboró y que quiso participar en una Junta de Escritores que tuviera la identidad de nación como eje del discurso. Por lo tanto, gracias a Elena Treixo Fontbella, que nos ocurrió un ensayo muy interesante sobre la nación iñigua. La verdad es que es un ensayo muy guapo, yo os lo recomiendo, histórico sobre las relaciones entre la nación y la lengua, a través de la historia y identificaciones. Por lo tanto, el concepto de nación y lengua es un concepto, no tiene por qué coincidir, yo creo que no coinciden, pero bueno, es un elemento muy importante, ella vio así, y bueno, en el caso asturiano, bueno, tiene relación también, es importante, la lengua asturiana, pues sí, la nación asturiana, como el catalán, pero bueno, yo no soy muy partidario personalmente de identificar las naciones con las lenguas, creo que no tienen absolutamente nada que ver, pero bueno, forman parte también de lo que puede ser enseñar el folclore, que creo que más importante de la historia, por ejemplo, para las naciones, para la configuración de las naciones, más que las lenguas que vienen y van, cambien, se modifiquen. Pero bueno, la lengua forma parte de ese folclore que sí que configura los conceptos materiales de nación. Por lo tanto, ahí tenemos relación nosotros, los escritores en asturiano. ¿Cómo enfocamos también ese tema? ¿Cómo enfocamos ese tema si lo enfocamos, si lo queremos ver, o lo queremos obviar, o no queremos saber nada de ello, ¿no? A través de nuestra escritura, porque somos evidentemente los estudios de la lengua y si identificamos lengua con nación y escribimos en asturiano, el hecho de escribir literatura, fantasear, ensayo, teatro, poesía, narrativa, ¿dónde se refleja el tema de la nación?